Apagón en Venezuela. Temor en Cuba. Pocas cosas temen tanto los cubanos como el regreso de esos días sombríos de la crisis de los años 90 que el oficialismo bautizó con el eufemismo de periodo especial, dice Joanny Sánchez. Como un trauma nacional, aquellos largos cortes eléctricos, el transporte público colapsado y los estantes vacíos de los mercados se han quedado grabados en la memoria de varias generaciones. Por estos días, las imágenes de oscuridad y caos que salen de Venezuela avivan nuevamente ese fantasma en la isla. En el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, la gente anda a tientas, cocina la comida apurada para evitar que se le eche a perder por falta de refrigeración y 21 pacientes han muerto en los hospitales por falta de fluido eléctrico. La inseguridad en las calles se agrava con la falta de servicio eléctrico y la falta de cobertura móvil mantiene incomunicadas a cientos de miles de familias según la ONG Médico por la Salud. La situación no puede ser más simbólica, como si una larga noche se hubiera terminado por cernir sobre el país. El Palacio de Miraflores culpa de la falla un descomunal ataque de sus enemigos internos con el apoyo y la asistencia de Estados Unidos y dice tener pruebas que presentará ante Naciones Unidas. Pero lo cierto es que desde hace una década, los apagones se han vuelto un escenario común en Venezuela y se han ido acumulando las voces de alarma que advierten sobre el deterioro de la red eléctrica. Los primeros testimonios y reportes que van saliendo indican que lo que comenzó el pasado jueves tiene más de desastre anunciado que de golpe desestabilizador. Como un gigante herido en el talón, el país sudamericano está viviendo momentos que pocos hubieran podido imaginar hace 2 décadas. Cuando millones de venezolanos auparon a Hugo Chávez para que llegara a la presidencia de la República y comenzara un proceso renovador que derivó en el actual régimen de Nicolás Maduro. Criticado por los organismos internacionales, repudiado por buena parte de la población y considerado por otros como un traidor del chavismo. En estos días difíciles, en lugar de implementar un efectivo mecanismo de emergencia y de brindar información transparente de en qué punto se encuentran los arreglos del sistema eléctrico, Maduro ha preferido asumir el guión de la víctima, aprovechar la ocasión para lanzar consignas políticas y refugiarse en el secretismo. Por su parte, la Asamblea Nacional, con Juan Guaidó al frente, determinó cortar todo el suministro de petróleo a Cuba y convocar a manifestaciones contra quien llaman el usurpador. En la Plaza de la Revolución de La Habana la tensión crece, debido a que la crisis económica interna se profundiza y aumenta ahora la amenaza de perder las partidas petroleras que, a pesar de haber menguado en los últimos años, siguen llegando a la isla desde Venezuela. Pero a lo que más teme el oficialismo cubano es a la reacción de la gente, a cómo van a comportarse los ciudadanos si el periodo especial regresa, no como una fantasma sino como una realidad. ¿Qué pasaría en Cuba si cae Nicolás Maduro? Para el castrismo la caída de Maduro significaría el fin del socialismo del siglo XXI e incluso del Foro de Sao Paulo. La Internacional Comunista Castrista creada en 1990 por Fidel Castro y Lula da Silva. Probablemente muchos cubanos no están del todo conscientes del tsunami económico y social que puede significar para Cuba la caída del régimen militar de Venezuela. Leyendo Granma, Juventud Rebelde, Trabajadores, viendo los noticieros de la televisión y oyendo Radio Rebelde, Radio Reloj y el resto de las radioemisoras del país, no es posible. No pueden estarlo. Claro, gracias a las nuevas tecnologías contrarrevolucionarias y a los periodistas independientes, hay cubanos que están mejor informados y ya vislumbran en el horizonte un nuevo período especial, explica Diario de Cuba. Los medios estatales afirman que Nicolás Maduro es acosado por terroristas y fascistas organizados por la derecha, como parte de un complot de Washington para acabar con la revolución bolivariana.
Quienes son anestesiados con esa propaganda serán los más sorprendidos con un eventual colapso del chavismo. Ya no es factible sacrificar a Maduro y poner en su lugar a Tarek El Aissami, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez o cualquier otro jerarca chavista. El tiempo para hacerlo se venció cuando comenzaron a masacrar manifestantes en las calles. Son crímenes por los cuales sus autores deberán ser juzgados. Ya son casi 70 los asesinatos del gobierno en plena vía pública desde 2014. Después de Maduro, en Miraflores no podrá haber otro chavista, por moderado y pragmático que lo quisiesen presentar. No prescriben. Habrá un gobierno, provisional o definitivo, democrático, y sin ataduras coloniales con Cuba, legítimamente venezolano. Más cash que en 206 años el chavismo tuvo la oportunidad de diversificar la economía y desarrollar el país. Entre 1999 y 2015 recibió $960.589 millones por sus exportaciones de petróleo, para un promedio de 56.500 millones anuales, según la consultora Ecoanalítica. Esa cantidad es muy superior a todo el dinero obtenido antes por Venezuela en sus 206 años de historia, desde la Declaración de Independencia de España. Además, Chávez, para tener aún más y seguir dilapidándolo a manos llenas, ordenó emitir $54.327 millones en bonos de la República y de PDVSA, la entidad estatal petrolera. Y ahora, ya en ruinas, el país tiene que pagar a esos tenedores de bonos venezolanos acreedores, 110.000 millones hasta el año 2027, por concepto de intereses y capital. La deuda con Pekín llegó a 60.000 millones. Aparte, le debe a Rusia y China. Durante el chavismo el total de empleados públicos pasó de 900.000 a 2,4 millones. El país está quebrado. Y los trabajadores de PDVSA aumentaron de 40.000 a más de 145.000 en la actualidad. Chávez utilizó su abultada chequera para comprar lealtades políticas en Latinoamérica y votos en la OEA y la ONU, financiar campañas electorales de izquierda y consolidar el socialismo continental. También para mantener la improductiva economía cubana, y lanzar programas sociales sin invertir nada en el desarrollo socioeconómico del país. Lo peor es que parte de esa fortuna fue robada y depositada en bancos extranjeros por los integrantes de la cúpula chavista. Mientras tanto, los venezolanos sufren la peor crisis existencial de su historia, acogotados por un gobierno de malandros, como llaman allí a los delincuentes, narcotraficantes, ladrones y asesinos. Ellos lo saben y se aferran al poder. Muchos de ellos van a terminar en la cárcel, incluso en Estados Unidos. Jamás lo entregarán en un proceso electoral que ellos puedan manejar. En las elecciones de 2013 el ganador fue Enrique Capriles y es Maduro quien gobierna, gracias a un fraude cocinado en La Habana. El resultado oficial de las elecciones fue de 50,66% para Maduro y 49,07% para Capriles. Pero todos en Venezuela saben que Enrique obtuvo más votos que Nicolás. Nuevos comicios en Venezuela tendrían sentido si se permite que la Asamblea Nacional cumpla sus funciones, si se destituyen los miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia y se nombran personas respetuosas de la Constitución. Si se liberan todos los presos políticos, y si se acepta una adecuada supervisión internacional, incluyendo la OEA y la UE. Sabe que solo la presión de la calle es lo que puede cambiar las cosas. Eso es lo que exige el pueblo venezolano. Por eso está hoy en las calles. Sabe que solo la presión callejera puede causar una ruptura en la cúpula chavista que lleve a elecciones verdaderas,
o que se produzca una intervención de fuerzas militares no vinculadas al narcotráfico y la malversación de fondos públicos. Consecuencias para Cuba. Para el castrismo, la caída de Maduro significaría el fin del socialismo del siglo XXI e incluso del Foro de Sao Paulo. La Internacional Comunista Castrista, creada en 1990 por Fidel Castro y Lula da Silva con la meta de socializar a toda Latinoamérica. Una debacle chavista dejaría desamparada política e ideológicamente a la dictadura cubana. Quedaría más sola que nunca, pues el campo socialista ya no existe. En cuanto a la economía, según cálculos del profesor Carmelo Mesa Lago, la dependencia cubana de Venezuela equivale a un 21% del Producto Interno Bruto (PIB) de la isla. Ello incluye casi la mitad del déficit en la balanza comercial y un 42% del comercio exterior total cubano. Los subsidios de Caracas a La Habana eran hasta hace poco de unos $10.000 millones anuales. Fueron reducidos a unos 7.000 millones, según fuentes diversas. Ese torrente de divisas, aunque disminuido, constituye uno de los dos grandes soportes de la economía cubana. El otro pilar es el dinero recibido desde el imperio vía remesas, paquetes y viajes, y que en 2016 ascendió a unos $7.000 millones. La economía cubana depende del extranjero porque el aparato productivo estatal genera muy poco y solo exporta 4 productos: azúcar, tabaco, níquel y productos farmacéuticos, por menos de $4.000 millones. El desplome del chavismo suprimiría una de esas dos columnas que sustentan la economía castrista. El turismo en términos netos aporta menos de 1.000 millones. Hasta hace poco Cuba recibía de Venezuela 36 millones de barriles anuales de petróleo, un 61% del consumo nacional, 59 millones de barriles. También la isla reexportaba gasolina enviada desde Venezuela o refinada en Cienfuegos, por más de $720 millones anuales. Ahora recibe 19,3 millones de barriles, 32,7%. En resumen, con $7.000 millones menos en cash, y sin recibir el 61% del petróleo que consume el país, cabe preguntarle a Raúl Castro de qué lámpara maravillosa va a sacar los 3.700 millones que necesitaría solo para comprar el petróleo no enviado por Venezuela. Las divisas procedentes de Estados Unidos no serían suficientes para mantener siquiera el precario nivel de vida actual de los cubanos, cuyo salario de $24 no llega a la mitad del de Haití, $59, e importar alimentos. Ante los argumentos tranquilizadores de economistas oficialistas de la isla de que se podría enfrentar sin traumas una suspensión de los vínculos con Venezuela, se me ocurren 3 preguntas. ¿Cómo? ¿Piensan en subsidios de China, Rusia, Irán o Argelia? ¿Regalan dinero la Unión Europea, Japón, Canadá, Singapur o Australia? Esas interrogantes conducen a otra. ¿Qué puede hacer el régimen para enfrentar semejante tsunami socioeconómico? Los cubanos de a pie tienen la respuesta. El general Castro y su junta militar deben dejar de pisotear los derechos económicos plasmados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como el de la propiedad privada, y tener un negocio propio que crezca sin trabas estatales, exportar e importar, invertir capital en su propio país, facilitar la inversión extranjera, entregar la tierra en propiedad a los campesinos y que vendan sus cosechas libremente. O sea, el régimen debe liberar las fuerzas productivas y fomentar un pujante sector privado. De no hacerlo habría otro periodo especial, y Cuba podría parecerse demasiado a China durante el gran salto adelante de Mao Zedong, que casi acabó con el país.